Y la Alianza para el Desarrollo Rural, confirmada por actores y organizaciones de la sociedad civil, continúa exigiendo al Congreso que se apruebe de urgencia nacional la iniciativa 4084, el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral. El grupo recordó que esta iniciativa ha sido consensuada y discutida desde hace 14 años con distintos gobiernos y cuenta con dictamen favorable por parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería del Legislativo. En noviembre del 2012, la bancada del Partido Patriota manifestó su apoyo e intentó aprobar la iniciativa de ley. Sin embargo, encontró oposición de sectores empresariales y de otros partidos, principalmente del Grupo Libertad Democrática Renovada. Mientras se discutía la posible aprobación de la norma dentro y fuera del Congreso, los diputados de manera apresurada aprobaron reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, ampliando el tiempo de las frecuencias radiofónicas. Con este nuevo escenario, pues la 4084 quedó engavetada y ahora ha sido retomada en el Congreso, que ha tenido actividad parlamentaria en las últimas 2 semanas, inusual, como bien lo plantea el licenciado Cristian Manolo Castillo. Por supuesto, desarrollo rural, ese será nuestro tema hoy. Desarrollo rural es nuestro hashtag de la noche. Vámonos porque ya tenemos algunas menciones con esa etiqueta. El doctor Zavala nos plantea: para que exista debe de haber descentralización, dar capacitación, ampliar escuelas y centros de salud. Brandon nos dice: la población rural se ha ido involucrando a pesar de no tener los medios necesarios para hacerlo. Y Celio nos plantea: debe de ser integral, que incluya las necesidades del sector agrícola, en especial de los pequeños productores, parte de los mensajes que ya tenemos con el hashtag Desarrollo Rural. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo Folcar. Don Quique, Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para todos los que están acompañándonos en este espacio de debate ciudadano. 14 años de estar peleando una ley y en 14 años la ruralidad del país cambió. Aún de manera imperceptible y tal vez imperceptible inclusive para los mismos actores y sectores que desarrollan sus actividades en lo rural. De pronto mi premisa es muy aventurada, de pronto Quique tendrá mucho más argumentos que yo. Yo he podido estudiar el fenómeno recientemente a partir de la urbanización del padrón electoral y tengo los datos estadísticos trabajados a partir de la data de los resultados de las elecciones generales 2015. Una ley o un tema al cual el Estado no le ha querido entrar, ni le quiso entrar por la vía de la ley, porque la ley la han mantenido engavetada y se ha llegado a niveles de confrontación muy irracionales. Debemos recordar ese enfrentamiento que hubo entre sectores campesinos y la Cámara del Agro a finales del 2012, inicios del 2013, cuando esta ley se intentó reactivar a partir de que del mismo sector empresarial bloqueó la política. Es decir, el tema rural, el tema de desarrollo rural integral en el país no se ha querido abordar ni por la vía de política pública, es decir, inversión del Estado en esos sectores de manera priorizada, ni por la vía jurídica, que en alguna medida pudiera dar un bien tutelado en la materia. Lo preocupante de la situación es precisamente esa actividad inusual en el Congreso de la República. Hoy, un día de esos paradójicos de la 7ª legislatura, un día en el que aprueban en tercera lectura y le hacen enmiendas a la iniciativa de ley de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, en donde se recetan $10 por voto, más el pago de tiempo de medios durante el periodo de campaña, más casi 0 controles al financiamiento privado. Es decir, va a ser un buen negocio ser político en el futuro. Junto con eso, se trata de meter esta ley que tiene 14 años de lucha ciudadana. Junto con eso, renuncia hoy el subjefe de la bancada, que había sido uno de los incondicionales del Partido Patriota, el diputado Luis Fernández Chenal. Además de eso, con él renuncian 5 diputados más del Partido Patriota. Y ya se empieza a especular sobre la salida de Galdames, Arévalo, Crespo, Emilene Mazariegos, Luis Contreras. Una jornada de esas históricas para la indignación colectiva que realmente nos molesta ver cómo utilizan la representación ciudadana para este tipo de aberraciones legislativas. Más allá del debate del desarrollo rural integral, que es necesario, porque
el tema no es mantener la ruralidad, el tema es cómo hacer excedentaria la ruralidad y permitir que hayan condiciones de vida digna en esas áreas rurales. Las Verapaces, por ejemplo, siguen siendo uno de los espacios del país con mayor tasa de analfabetismo, en donde está concentrada la mayor proporción de pobres en este país. Igualmente el norte de Quiché, el norte de San Marcos, norte de Huehuetenango. Y seguimos jugando a asumir compromisos internacionales. Ahora los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, plantean para el 2030, en 15 años, erradicar absolutamente toda la pobreza en el mundo. Y bueno, la meta para Guatemala es erradicar la pobreza del 53.7% de su población, más de 8 millones de personas. Como dice el señor Sandoval, creo que tenemos que ser más serios con el futuro del país. Este país ya no soporta, ya es irracional los negocios que se hacen con los recursos públicos. Acaban de terminar una entrevista en donde el buen negocio del transporte público hace millonarios a algunos. Pues, y condenan a las malas prácticas a muchos. Y el tema es, seguimos soportando y tolerando. ¿Hasta qué punto? Porque la gente en este país, la gente pobre en este país, y de pronto los que estamos aquí hace mucho que no aguantamos hambre. Yo sí puedo decir que la he aguantado. No podemos entender la realidad de lo que significa morir por inanición. 187 niños en el 2014 murieron por falta de alimentos. Es una realidad que sigue estando presente en el país. Vamos a las redes. Estamos con Desarrollo Rural como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Beba López: a mí se me hace raro que este Congreso esté trabajando, es lo que nos dice el doctor Zavala. Capacitación a largo plazo, no clientelismo, descentralización. Y Sergio: ¿cuál desarrollo rural? Hoy nos robaron a todos en el Congreso, es lo que nos dice Sergio. Quique, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a Cristian. A ver, en 1954, Guatemala era 30% urbano, Corea era 30% urbano. Hoy, Corea es 82.4% urbano, Guatemala es 51, 53% urbano. Si no nota la diferencia y no comprende que lo que decidió hacer Corea fue urbanizar su población de una manera planificada. No fue que por naturaleza la población buscara aglomeraciones de personas, que eso genera una economía de escala y entonces hay a quien venderle y hay a quien comprarle y permite la especialización de la mano de obra porque ahí vemos más personas viviendo juntos. No, decidieron planificar. No hay un pueblo en Corea que no haya sido planificado y construido así para el efecto. Y ojo, lo planifica el Estado, pero lo construye el sector privado y lo ocupan los ciudadanos del país. Pero además tenía una política de desarrollo industrial. Y por industrial no me refiero solo a fábricas, una política industrial donde establecieron cuáles eran las potencialidades más grandes de desarrollo económico de Corea, invirtieron recursos del Estado y dirigieron recursos privados hacia eso. Por ejemplo, un astillero, fábrica de acero, fábrica de barcos, fábricas de carros, y desarrollaron una plataforma sobre la cual, que fue el acero, construyeron la economía del país y urbanizaron la población de una manera planificada. Es más, Corea en su momento era el mayor exportador de arroz del mundo. Hoy hay momentos en los que incluso importa arroz, pero produce televisiones, teléfonos, barcos, carros, aviones, lo que a usted se le ocurra de manera industrial. Y aquí seguimos planificando el pasado. Queremos planificar el desarrollo rural. Queremos poder generar las condiciones para poder vivir de la agricultura, para poder vivir, perdónenme, no hay un país en el mundo desarrollado que sea predominantemente rural. No existe ese concepto, no hay. Entonces, planificar el pasado es generar una política de desarrollo rural. Lo que la gente está haciendo por su cuenta, porque no lo hemos planificado y no hemos tenido la capacidad ni el entendimiento que la gente por naturaleza en el mundo entero y por la historia de la humanidad, desde hace 7.000 años, empezó a buscar aglomerarse en comunidades. Es ineficiente llevar servicios a las puntas de las montañas, escuelas, servicios de agua, servicios de salud, servicios
eléctricos. Es ineficiente. Por eso, al día de hoy hay todavía 500.000 familias que no tienen energía eléctrica en este país. ¿Por qué? Porque es ineficiente llevar ciertos servicios a ciertos lugares. Las economías de escala se dan cuando juntamos personas. Ahora, usted probablemente está pensando que lo urbano es la ciudad de Guatemala. Lo veíamos hace unas semanas con Cristian cuando hablábamos de eso. Ciudad de Guatemala en el padrón electoral llegó a ser el 23% en el año 85. Hoy es el 9% del padrón electoral. Todavía un padrón electoral en la ciudad de Guatemala sobrecargado, porque tiene casi tantos empadronados como vecinos, cosa que no es normal. Pero además, el resto de las áreas urbanas del país pasaron de tener un 10% de la población urbana a tener hoy casi un 25 a 30% de la población urbana del país. Ya hoy por hoy el padrón electoral es un 60% urbano. Eso quiere decir la gente se está moviendo a las áreas urbanas, a ciudades intermedias, a ciudades de 20.000 a 50.000 habitantes en distintos lugares en Quiché, Joyabaj, Uspantán, o incluso vamos a Ixcán, a Playa Grande. La cabecera departamental municipal de Playa Grande es casi de 30.000 habitantes. Santa Elena Varías, allá en el norte de Huehuetenango, una cabecera que el municipio en sí ya casi llega a los 100.000 habitantes, pero la cabecera tiene casi 30.000 habitantes. Cuando empezamos a ver esos números, las áreas urbanas de las que estamos hablando, que tienen acceso a internet, que tienen acceso a cable, que tienen acceso a una serie de servicios, instituciones que la bancarias, no tiene, bancos, juzgados y una serie de otros servicios públicos y privados están moviéndose hacia esos lugares por esas razones. Entonces, desarrollar una política de desarrollo rural integral es tratar de construir y planificar el pasado, un pasado que no solo no va a volver, sino el que tenemos que seguir caminando, alejándonos de él para consolidar centros urbanos productivos de altos servicios. ¿Por qué? La pobreza rural es muy dura, pero la pobreza urbana es cruel hasta como usted no se puede imaginar. Y si no planificamos adecuadamente y construimos y desarrollamos esas ciudades intermedias de una manera adecuada, lo que vamos a tener son cinturones de pobreza espantosos en Xela, en Cobán, en Carchá, en Santa Cruz del Quiché, en Coatepeque, en Huehuetenango, en San Marcos, en Puerto Barrios. En esas regiones, Escuintla, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, llenos de violencia. Deshumanizados. Porque la pobreza no es la que genera la violencia. Una buena parte de la pobreza viene derivada de la desigualdad. En los municipios más pobres del país no hay homicidios. Hay más de 50 municipios que no tienen un solo homicidio en los últimos 5 años. Son los más pobres. Pero cuando esa pobreza se junta con cierta opulencia que puede haber en ciertos municipios, eso genera criminalidad aspiracional, genera una serie de cosas que no estamos preparados para administrar. Entonces, diseñar, planificar y construir no solo las ciudades, pero la ciudadanía para poder convivir en esos territorios es fundamental para construir ese futuro y empezar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de los que hablaba Cristian hace un momento. ¿Por qué? Porque allí está ese bienestar. Esta semana hubo la cumbre de desarrollo sostenible, pero también hubo una cumbre de bienestar. ¿Por qué? Porque esas ciudades, esa clase media urbana que está creciendo en esas ciudades, más allá de luchar por estar fuera de la pobreza, está luchando por tener acceso a servicios de calidad que le generen bienestar, calidad de vida. Vámonos a las redes. Estamos con Desarrollo Rural como nuestro hashtag La Noche. Nos dice Quetzalumán. Aún vivimos en la patria del criollo. Lamentablemente a algunos les conviene que siga así, haciendo referencia a uno de los libros que es recomendado como pues, el libro de cabecera para poder entender pues, la situación de nuestro país, la patria del criollo. ¿Y qué procedería para que esta ley no cobre vigencia y cómo hacer para fiscalizar más al Congreso? Bueno, para que no cobre vigencia todavía está complejo que se pueda llegar a tener la reunión de parte de los diputados para que esto sea viable. Si los guatemaltecos no seguimos en pie de lucha, solo seguiremos produciendo profesionales en corrupción y lacras, nos dice. ¿Se podrá nivelar los sueldos a las personas del trabajo del interior donde no se gana lo justo? Es lo que nos plantean. Guillermo, a seguir luchando pueblo, ahora contra los congresistas corruptos. Al final las leyes son solo letras sobre papel, lo que urge son acciones. Maripaz, esto llora sangre, los diputados viviendo a todo lujo, con todo y niños muriendo, es lo que dice Maripaz.
¿Qué procedería? Ya lo leía Cayo. El político hace sangrar a la Guatemala profunda, que sus únicos delitos es ser pobre y venderse por hambre. ¿Qué bajos son? El Instituto Nacional de Estadística, aporte nefasto al desarrollo rural, faltan datos, el censo habitacional, censo agropecuario, estadísticas rezagadas. Sí, pero tenemos un problema político. O sea, si se hace un censo, la ley nos obligaría a tener un congreso 237. Bajo la lógica en la que estamos ahorita, y se está aprobando esa reforma a la ley a la que ya le daba palo Cristian hace un momento, una cosa que sí hace esa ley es poner un tope a los diputados en 160. 160. Unos dirían que irían la mitad o no. Bueno, pero si una de las razones principales por la que no se ha hecho el censo es porque tenían temor que implicaba 237 diputados. Hoy, si se termina de aprobar esto, va a la Corte de Constitucionalidad y vuelve, aunque imperfecta por mucho, la ley electoral y de partidos políticos aprobada en tercera lectura, lo que sí genera es, como mínimo, detener el crecimiento del Congreso aún y siga creciendo la población. Entonces, eso lo que implicaría es que hay 160, que se haga el censo, que es indispensable para planificar. Ahí sería uno más al Congreso y uno más al Estado Nacional. Esa reforma es una de cal por $10 de arena. Es decir, ponen una cosa que a la gente le interesa y que puede desarrollar el sistema político y meten un montón de cosas. No, yo estoy caricaturizando el tema, pero es una propuesta o iniciativa de reformas a la ley electoral y de partidos políticos atrapabobos. O sea, le agregan el tema del voto en el exterior para que voten por diputados y al Parlacén. Por parte del PSE. ¿Y cómo lo van a hacer? Para diputados en su distrito. ¿Y cómo garantizamos que el padrón en el exterior realmente corresponda en su distrito? A los no pueden migrantes votar porque no tienen. Por eso dicen votar para nacional. Eso referiría a reformar la Constitución para crear un nuevo distrito. No, porque no están votando por un distrito electoral. Están votando por el Listado Nacional y por el Parlacén. Pero el Listado Nacional, ¿qué nos garantiza? Bueno, nos garantiza únicamente que apoyen a un partido, el que va a ganar en la presidencia. No necesariamente. Las áreas urbanas, que son las que están allá en Estados Unidos, normalmente votan cruzado. Pero independientemente de eso, hay una cantidad de cosas buenas dentro de esa reforma que desarrollan el sistema político, pero hay una cantidad de cosas que al final la hacen inviable inclusive financieramente. Y yo coincido con el planteamiento que hacía aquí, que bueno, la pobreza urbana es mucho más inhumana que la pobreza rural. Pero ese recambio que planteaba aquí, que de lo urbano a lo rural, de lo rural, perdón, a lo urbano, implica también un cambio generacional. Claro. Porque mi abuela murió al lado del fogón, montada en un pollo, y ahí nos crió a todos los nietos. O sea, no la íbamos a sacar del fogón, no la íbamos a poner a cocinar con gas, ni le íbamos a quitar que cocinara sus frijoles con leña. Hay un necesario cambio generacional porque el bienestar no lo podemos medir en función de nuestros parámetros. Claro. Para nosotros el bienestar es tener un smartphone y tener acceso a internet y andar en un vehículo, aunque sea traído de Estados Unidos, de modelo viejo, chocado, etcétera. Ese es nuestro parámetro de bienestar. Sí. Pero vamos a Tectitango, Huehuetenango, y su parámetro de bienestar y su parámetro de buen vivir es diferente al nuestro. Es tener agua entubada. Y no les podemos agua entubada. No los podemos obligar a que vivan bien con base en nuestros parámetros. Ya Fin Esteputat lo dejaba muy claramente en su estudio en Guatemala. Desgraciadamente, lo que hemos hecho en Guatemala es tratar de homogeneizar a los diferentes. Y en el caso de la ruralidad, se quiere parecer a la urbanidad, y por eso vamos a cualquier municipio de los más alejados en el país y encontramos un palacio municipal con torres góticas y con una serie de inversiones innecesarias y que la misma gente no entiende, pero al final es la forma en que el alcalde se va a perpetuar en la memoria de sus votantes. Pero eso es una tendencia a querer reproducir los modos opulentos que se dan en lo urbano, y lo decía aquí que hace un momento, hasta criminalidad aspiracional generan. Es decir, niños lustradores que los vemos en diferentes espacios donde aquí en la ciudad capital, que cargan mejores smartphones que uno. Y están dispuestos a cualquier cosa para mantener esos celulares con tiempo de aire. Hay un tema que están planteando, porque, a ver, una de las discusiones que generan es que entonces la gente se está moviendo a lo urbano, que es las grandes ciudades, o incluso Guatemala. No, eso lo hemos demostrado. Es más, en el análisis de padrón electoral que hizo Cristian hace unas semanas en Este Oeste con nosotros, parte de lo que llegamos a la conclusión es esta primera. Hace 2 elecciones,
el 50% del padrón lo integraban 30 municipios. En esta elección, el 50% del padrón lo integran 60 municipios. Entonces, se está ampliando la base de municipios que integran ese 50% de la población. ¿Por qué? Porque hay municipios, yo por eso lo mencionaba hace un momento, Joyabaj, Nevaj, Uspantán, Playa Grande, en Quiché, para decir 3, 4 municipios, solo en el departamento de Quiché, que ya son municipios altamente urbanizados, que tienen más del 60% de su población urbanizada. Hay municipios, Canillá, Ilotenango probablemente, que no son altamente urbanizados, que son predominantemente rurales todavía. ¿Y hacia dónde están migrando? No necesariamente Santa Cruz del Quiché, están migrando hacia Nevajo, Joyabaj, en una instancia, o hacia las cabeceras municipales de San Antonio de Ilotenango, de Canillá, de Chajul, de Cunén. Esa es la lógica. Entonces, no están moviéndose a las grandes ciudades, están moviéndose a ciudades o áreas urbanizadas intermedias de 20.000 a 40.000 a 50.000 habitantes. Esos sitios son los principales captadores de potenciales migrantes hacia Estados Unidos si los desarrollamos adecuadamente y le generamos las condiciones en esos municipios pequeños pero ya altamente urbanizados o intermedios que son ya 80% urbanizados, generarían esas condiciones. De Centroamérica somos el país menos urbanizado de Centroamérica, ni siquiera lo estoy comparando con Sudamérica. En Sudamérica solo hay uno de los de Surinam o Guinea Ecuatorial, uno de estos países que son todavía 40% urbanos. Pero todo lo demás, México es 81% urbano. Y su única área todavía altamente rural, ¿dónde está? Aquí a la par. Chiapas. En Chiapas. La parte Es sur. la única parte que es todavía predominantemente rural y donde está toda la pobreza de México. El resto del país está muchísimo más desarrollado. Entonces, ahora, la gente se va a esos municipios intermedios. Ya no viene Ciudad de Guatemala. De hecho, la población de Ciudad de Guatemala tiene años de no crecer. La de los municipios aledaños creció en los años 90 y en el año 2000 al 2010, pero desde entonces bajó su crecimiento. Y lo que están creciendo son los municipios pequeños, medianos e intermedios del resto del país. Pero eso es a nivel de migración interna, Quique. Claro, porque y además, es mucho mayor que la migración externa. pero a la par de mucho más eso, gente a estos municipios que lo que migra a Estados Unidos. a la par de eso, los municipios más rurales se mantienen concentrados en los monocultivos, es decir, toda la parte del Polochic para palma africana, lo mismo que el sur de Petén. Ahora decime y la opción. costa sur, O están en palma caña de azúcar. africana o antes seguían sembrando maíz. Maíz. Pero que era- igual es un monocultivo. Pero Maíz. totalmente de acuerdo, pero eso tiene que ver con prácticas Ay, culturales. Estoy de acuerdo, pero no deja de ser un monocultivo. No, desde luego, pero la reconcentración de tierras y sobre todo las más productivas en torno a caña de azúcar y palma africana en la cuenca del Polochic, más la zona sur, la franja sur del país, que además son las tierras más productivas, sigue manteniendo la lógica agroindustrial rural y el pensamiento de desarrollar el rural es que tenga su pedacito de tierra para producir maíz. Cada vez menos dependiente de mano de obra intensiva. Pero ese es el tema que tenemos Totalmente que de acuerdo. Tanto la palma africana como la caña, poco a poco, porque se empieza a mecanizar el corte de caña dentro de poco. Muy poco. Ese tipo de cosas ya pierden la cantidad de mano de obra intensiva que utilizaban. Claro. El crecimiento económico de Guatemala en los últimos 5 años, por lo menos, ha estado concentrado en 4 grandes industrias o áreas económicas. 1, industria extractiva, muy poca mano de obra. Energía. 2, energía eléctrica, menos mano de obra, solo para construcción, pero después operan casi solas muchas de estas grandes represas o incluso fotovoltaico o eólico ahora incluso. 3, todo lo que es la parte de banca y finanzas. Aunque es mano de obra, no es tan intensiva. Tiene que ver más con tecnología y con administración de dinero. Esas son las 3 industrias que más han crecido. Y el área agroexportadora vinculada a la palma africana y a la caña y al banano. Son las 3 en el área agrícola que más han crecido. ¿Qué nos dice eso? No son industrias que han crecido que sean altamente de mano de obra intensiva. Son intensivas en capital, en dinero, en recursos. Y ahí viene, pues, Piketty, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el crecimiento económico en esos casos concentra el mayor retorno en el capital y no en la mano de obra. ¿Eso qué genera? Más desigualdad. Y la tasa media de ganancia. Solo voy la tasa media de ganancia de Solo voy a las redes. Tenemos bastantes mensajes con el tema de hoy. Desarrollo rural. Nos dice Raúl, cuando tengamos hambre y no podamos comer,
asfalto, entenderemos la importancia de la soberanía alimentaria. Félix nos dice, aún recuerdo el 14 de enero del 2012 cuando tomó posesión esta legislatura creyendo que iba a trabajar, pero donde no hizo nada. Neri nos plantea, es falso, que no se puede hacer un cambio. Mi abuela creció en Cobán cocinando con leña y murió en la ciudad usando estufa, es lo que nos plantea. Armando, este lindo país es tan rico que cada gobierno lo ha saqueado y lo ha tronado, por eso vale la pena seguir peleando por él. No lo podría haber dicho mejor Cristian Castillo, un golazo de reforma, desarrollo rural, la CC no debería de aprobarla, nos dice Armando. Los chinos nos superan en cantidad 20-1, pero Guatemala tiene ventaja en los suelos ricos, en microclimas y diversidad. El paternalismo y asistencialismo son factores que nos permiten el desarrollo, que no permiten el desarrollo en nuestros pueblos, solo enriquecen a gobiernos, es lo que nos plantean en los diferentes espacios. Vamos a tener que ir a la pausa y por supuesto entramos al cierre de este espacio con desarrollo rural como nuestro hashtag de la noche. Le dio en el corazón aquí que... Bueno, a mí no, Cristian No. tiene el corazón partido. Sí, Oye, la U le tres. mete 4-1 a la Antigua. Pobre señor, no sabía qué hacer anoche, si llorar o reír. Lo bueno es que ¿Sí o los no? tres van ganando. Lo ¿Sí bueno o es que no? mis tres equipos van ganando. ¿Cómo Rojos, va? verdes, Antigua, rojos, si la Antigua- pasas verdes y si la U le metió universitarios. 4 ayer a la Antigua. pero, no me digas. ¿cómo- Cerremos Al el final, programa, ¿en señores. qué lugar van los Cerremos, cremas? cuartos. Cerremos, muy bien. vamos. Estamos en la clasificación. Vamos a cerrar el programa con desarrollo rural. Ha estado muy interesante el tema de hoy. Muchos países han salido adelante gracias a los recursos naturales. Lamentablemente no se aprovechan y mucha gente se opone. Roland nos dice, mencione que se evita el desarrollo rural porque muchas veces se busca apropiarse de tierra fértil y eso no es secreto. Nos dice José, nunca vamos a poder hablar de desarrollo rural si la educación es tan mala e inconsistente. Mario, ya verán que cierta candidata tomará el desarrollo rural como bandera política. Lester, eliminar el paternalismo y realizar proyectos de gestión del conocimiento para el desarrollo rural. Yo le voy a contar mi experiencia. Creo que el desarrollo rural tiene una de los métodos más justos y más evolucionados, el verdadero desarrollo rural, donde la comunidad hace trabajo igualitario para aquel que está a 10 metros que para aquel que está a 150. Ese es uno de los proyectos más hermosos que usted puede ver de solidaridad comunitaria para poder sacar adelante al conglomerado de personas que vivan ahí. Licenciado Castillo. Yo me quedo con el planteamiento de Quique respecto de que la pobreza urbana es mucho más inhumana que la pobreza rural. En la ruralidad se subsiste y la subsistencia rural está basada en una estructura de valores muchas veces fundamentada en la solidaridad entre los que comparten el mismo contexto. En la pobreza urbana se sobrevive y ahí no hay valores. Ahí a quien haya que matar, a quien haya que extorsionar, a quien haya que robarle para tener el espacio o la aspiración de vida que estoy tratando de imitar. En ese sentido, me parece que más que hablar de desarrollo rural integral o urbanización de la ruralidad, el gran reto que tenemos como país es cómo le garantizamos niveles de vida digna a las personas que viven en las áreas rurales y que seguramente van a querer seguir viviendo en las mismas condiciones, con la misma estructura axiológica y con las mismas prácticas con las que han crecido y con las que han educado a sus hijos y a sus nietos. Si aprendemos a respetar eso y nos comprometemos con elevar sus estándares de vida, creo que logramos más desarrollo que seguir enfrentados en un debate como este. Quique. Yo creo que tenemos que tener claro que el tema al final pasa por un concepto obviamente de desarrollo humano. Cuando uno voltea a ver los índices de desarrollo humano de la región, los países con mejor índice de desarrollo humano son aquellos que no solo están más urbanizados, pero también está más diversificada su economía en productos no agrícolas. El depender del producto agrícola, yo por eso regreso al ejemplo con el que inicié. Corea era, en aquel momento, el país más grande en producción de arroz. Dejó de ser, incluso en un momento dado hasta importó arroz.
pero desarrolló una capacidad de ingreso, el PIB per cápita lo quintuplicó en un periodo de 20 años, pero además de eso generó las condiciones para poder hacer crecer su economía con una mayor capacidad de distribución y una menor desigualdad entre su misma población. Cuando yo planteaba esto, no estamos planteando que deje de haber agricultura, no. De hecho, para el año 2030, según el Catún 2032, seremos 22 millones de habitantes. Hoy hay 7 millones de habitantes rurales. En el 2030 habrán, ¿sí?, 7 millones de habitantes rurales. La misma cantidad. ¿Qué va a pasar? Vamos a pasar de 8 millones de habitantes urbanos a 15 millones de habitantes urbanos. Vamos a duplicar la población urbana en los próximos 15 años y tenemos que preparar las ciudades y las áreas urbanas. Entendamos esto. No es que se esté planificando urbanizar, no. La población se está urbanizando, está caminando, está votando con sus pies, moviéndose a las áreas urbanas e incluso a Estados Unidos. ¿A dónde? A áreas urbanas en Estados Unidos. Entonces lo que tenemos que hacer es preparar los territorios de todo el país para recibir a esa población de la mejor manera posible, incorporarlos, integrarlos y generar las condiciones de una convivencia armónica y de ciudades y comunidades sostenibles para el bienestar de esa población que se va a construir junto con ese bono demográfico que vamos a tener en ese mismo periodo de tiempo, que vamos a pasar de 22 años promedio que tenemos hoy a 29 o 30 años promedio, que vamos a estar en el pico del bono demográfico del país, con una ciudad, con un país altamente urbanizado, con el bono demográfico en su pico de producción. Allí es donde Guatemala tiene la posibilidad de estallar económicamente y dar el salto cuántico que no hemos podido dar hasta ahora. Y de pronto yo quisiera rescatar los tweets de la cuenta H. Dalbach. Ruralidad no es sinónimo, ya no es sinónimo de ignorancia, ya no es sinónimo de que los podemos manipular, ya no es sinónimo de que son personas sin criterio o son seres sin criterio. Y eso se demuestra en la elección general 2015. El señor Valdizón creo que todavía hoy no ha entendido qué pasó con el voto cruzado. Ahí hay una evolución de la cultura política, inclusive en las áreas más rurales. Entonces, cuidado, no nos debemos equivocar con que ser pobre es sinónimo de ser ignorante, de ser manipulado, de ser acarreado, de ser alguien que vende su criterio por una bolsa de alimentos.